Cordial saludo. A continuación se presentará el capítulo 16 del Manual de Inteligencia Artificial Geoespacial, el cual está enfocado en la inteligencia geoespacial en la agricultura. Estará presentado por Juan Sebastián Manrique y quien les habla, Juan Nicolás Barreto. El contenido se desarrollará en 8 secciones, cada una dedicada a abordar un aspecto clave del tema. En primera instancia, una breve introducción, posterior conceptos para entrar a profundidad del tema. En tercera instancia contaremos los autores. Cuarto, los modelos que se aplican. Quinto, los métodos empleados. Sexto, el conjunto de datos, el dataset. Séptimo, el caso de estudio. Y por último, un caso de aplicación ya a nivel local. A manera de introducción, la agricultura actual enfrenta desafíos críticos como el crecimiento de la población, el cambio climático y la necesidad de sistemas de producción sostenible. En respuesta a esto surge la inteligencia artificial geoespacial, una tecnología que integra inteligencia artificial con datos geoespaciales, incluyendo imágenes satelitales, datos meteorológicos y del suelo, para asimismo transformar la gestión agrícola. Un ejemplo destacado en el capítulo fue su aplicación para el rendimiento de la soya en el cinturón del maíz de Estados Unidos, una región agrícola clave en el estudio, en el cual se utilizaron tres modelos de predicción, cual fueron máquinas de vectores de soporte, bosques aleatorios y una red neuronal profunda. Este último modelo ofreció los mejores resultados al combinar pues la precisión en la predicción con la capacidad de cuantificar la incertidumbre. En la figura se presenta cuatro aspectos fundamentales. En primera instancia vemos el rendimiento observado, datos reales registrados en 2016 con altos rendimientos en el centro del cinturón agrícola. En la figura B, la cual está al lado derecho superior, es un rendimiento predicho, el cual es una estimación del modelo de red neuronal profunda, DNN, que se alinea bastante bien con los datos reales. En la imagen C vemos el RMSE, que es el error cuadrático medio, el cual refleja la precisión del modelo. Por condado, los valores más claros indican pues mayor exactitud. Y en la figura D vemos incertidumbre, el cual mide cuán confiables son las predicciones, las zonas con condiciones más variables, como el oeste del área del estudio, el cual pues presenta mayor incertidumbre. Esta capacidad de visualizar no solo el rendimiento estimado, sino también el margen de error, de error y el nivel de confianza convierte a la inteligencia artificial geoespacial en una herramienta poderosa para la planificación agrícola informada y sostenible. Para entender mejor cómo funciona este tema, es importante tener claro algunos conceptos, el cual en primera instancia quisimos destacar las relaciones empíricas, las cuales son asociaciones cuantificables descubiertas directamente a partir de observaciones y datos históricos, sin necesidad de derivarse de modelos teóricos o mecanismos causales conocidos. En el contexto de inteligencia artificial geoespacial, estas relaciones se modelan utilizando algoritmos de aprendizajes automáticos que encuentran correlaciones multivariadas entre variables predictoras, como índices de vegetación, temperatura y humedad, entre variables pues, de objetivo, por ejemplo, rendimiento de cultivos. Este enfoque eh, permite pues, construir modelos altamente predictivos a partir de grandes volúmenes de datos satelitales y climatológicos. Otro concepto clave son los modelos de aprendizaje automático, Machine Learning, el cual es un subconjunto de la inteligencia artificial que emplea algoritmos capaces de aprender funciones o reglas subyacentes a partir de datos sin ser programados explícitamente. En inteligencia artificial geoespacial, estos modelos se centran, o bueno, mejor dicho, se entrenan con conjuntos de datos multivariados que pueden incluir variables espaciales, temporales y espectrales para predecir el rendimiento agrícola. Modelos como el Random Forest y Support Vector Regressions
pues son usados por su capacidad de manejar datos no lineales, alta dimensionalidad y características ruidosas, permitiendo una modelación flexible de los sistemas agrícolas. Eh, Tenemos que existen cuatro tipos de aprendizaje automático, el cual pues es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje semi supervisado y el aprendizaje por refuerzo. El primero, el supervisado, sus usos son pues la detección de spam, reconocimiento de voz, análisis de anuncios, entre otros. El no supervisados, entre sus usos se encuentra el sistema de recomendación, los registros de conductas, la detención de anomalías. El aprendizaje semi-supervisado, entre sus usos se encuentra el análisis de voz, detección de fraude, investigaciones médicas, bueno. Y por último está el aprendizaje por refuerzo, que sus usos son pues la robótica, videojuegos y pues la gestión de recursos. Otro concepto clave es el aprendizaje profundo del learning, el cual es una parte del aprendizaje automático que utiliza pues, las redes neuronales con muchas capas, conocidas como redes neuronales profundas. Estas redes permiten que el modelo aprenda de manera jerárquica, es decir, entendiendo los datos desde lo más simple hasta lo más complejo. Son muy útiles para trabajar con datos como imágenes satelitales, series de tiempo o información espacial. En el campo pues, de la agricultura, este tipo de modelos permite combinar datos fenológicos, espectrales y climáticos para hacer predicciones precisas del rendimiento de los cultivos. Además, pues pueden estimar el nivel de confianza de esas predicciones usando métodos probabilísticos. Continuando con el tema de los conceptos, ya estos son conceptos más a profundidad del tema de la agricultura. Tenemos el índice de vegetación, el cual pues son métricas espectrales derivadas de la reflectancia registrada por sensores remotos en diferentes pues longitudes de onda, especialmente pues de las bandas roja, azul, infrarrojo cercano, NIR. Pues estos son índices que transforman pues los valores crudos de reflectancia en indicadores biológicamente significativos relacionados con el picor vegetal, biomasa, el contenido de agua o estrés fisiológico. En modelos de inteligencia artificial geoespacial, pues estas bandas sirven como entradas relevantes que codifican información fenológica eh, del cultivo y se combinan con modelos machine learning, deep learning, para predecir con precisión pues, el rendimiento agrícola. Por otra parte tenemos el NDVI, el índice de vegetación de diferencia normalizada, el cual es un índice de respuesta espectral que aprovecha la alta reflectancia de la vegetación sana en el infrarrojo cercano y su baja reflectancia en el rojo. NDVI es una entrada crítica en redes neuronales y modelos de regresión para inferir biomasa y rendimiento. Como su fórmula lo indica, pues es NIR menos la banda roja sobre NIR más la banda roja. En los resultados, ahí tenemos una imagen que el NDVI dio 0.82. Esto refleja pues una planta muy sana. Si el NDVI da entre -1 y 0, es una planta muerta o objeto inanimado. Entre 0 y 0.33 es una planta enferma, 0.33 a 0.66 pues una planta medianamente sana. Entonces nos indica el estado pues, de la vegetación. Es muy útil para esto. Otro índice clave es el EVI, el índice de vegetación mejorado, el cual mide pues el verdor de la vegetación, corrigiendo efectos de la atmósfera y del suelo que afectan al NTVI. En su fórmula tenemos G, el cual es un factor de ganancia que ajusta la sensibilidad del índice. Generalmente se usa 2.5. En la parte del numerador tenemos pues NIR menos red, el cual es pues el NIR, la reflectancia en el infrarrojo cercano, y pues red es la reflectancia en la banda roja. En el denominador, la parte inferior, tenemos NIR más C1 por red
menos C2 por blue más L. Estos C1 y C2 pues son coeficientes de corrección atmosférica. Normalmente se utiliza en C1 6 y en C2 7.5, pero esto puede variar. Y el L pues es el término de corrección para el fondo del suelo. Valores pequeños pues ayudan a estabilizar el índice. Usualmente también se utiliza pues L igual a 1. Tenemos también el índice de clorofila verde, el GSI, el cual pues este índice está correlacionado con la concentración de clorofila y por extensión en el contenido de nitrógeno en las hojas. En modelos Machine Learning del Learning, su inclusión mejora la sensibilidad del modelo al estado nutricional del cultivo. Su fórmula es el NIR sobre la banda verde, esto en paréntesis, -1. Otro concepto clave es el NDWI, el índice de agua de diferencia normalizada, el cual pues mide la humedad vegetal usando NIR y SWIR. Se utiliza pues el contraste entre la banda infrarroja cercana y de onda corta para estimar pues el contenido de agua en la vegetación. Es útil en detección temprana de estrés hídrico y es clave en sistemas de alerta automatizadas usando Deep Learning. Su fórmula es pues en el numerador la banda verde menos NIR y en el denominador la banda verde más NIR. El siguiente concepto es el NDRE, el cual es el índice de borde rojo de diferencia normalizada. Este índice pues aporta mayor sensibilidad que el NDVI en cultivos maduros, en redes neuronales convolucionales, mejora pues la detección de diferencias sutiles en el estado fisiológico. Su fórmula es en el numerador NIR menos la banda roja, pero en este caso se utiliza una banda del espectro electromagnético entre el rojo y el infrarrojo cercano llamado red EDGE. Y en el denominador NIR más esta misma banda red EDGE. Por último, algunos conceptos de indicadores climáticos hídricos. Tenemos la evapotranspiración total, el cual pues representa la pérdida total del agua desde el suelo y el dosel vegetal hacia la atmósfera. En modelos de predicción se utiliza como variables climáticas críticas para identificar zonas como el déficit hídrico y puede integrarse mediante técnicas del Featured Function en modelos Machine Learning o de Learning. Por otra instancia tenemos el término evapotranspiración potencial, el cual pues indica la demanda evaporativa atmosférica si el agua estuviera pues disponible ilimitadamente. La comparación entre este y el primero pues, permite generar índices de estrés hídrico y mejorar la interpretación contextual en modelos pues, de inteligencia artificial geoespacial multivariables. También se tienen pues, indicadores térmicos que son los grados día a día de crecimiento GDD, el cual hace enfoque pues a pues es un indicador fenológico que pues incorpora como entrada temporal en modelos Machine Learning del Learning. Es útil para pues sincronizar etapas de crecimiento y detectar anomalías pues fenológicas. Por otra parte tenemos los grados día de muerte KDD, que pues mide el impacto acumulado del calor extremo sobre cultivos sensibles en redes neuronales recurrentes RNN. Sus fórmulas, pues como se pueden observar, el GDD cuenta con en el numerador eh, con una temperatura máxima de 29 más una temperatura mínima de 8. Eh, el KDD, lo mismo, la temperatura máxima menos 29. Esta es una gráfica
un poco aparte, en el cual pues hace énfasis a la etapa del crecimiento pues del maíz. En En los cuanto a modelos los de... autores destacados y los casos de estudios para esta presentación, empezamos con el doctor Tenkabil Prasad, que actualmente trabaja tanto en la NASA como en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Su tema de investigación principal es la teledetección agrícola y los índices espectrales NDVI y LAI para el monitoreo global de cultivos. El caso de estudio es el desarrollo de metodologías para mapear la productividad del agua en regiones áridas utilizando imágenes satelitales Landsat y Sentinel-2. Su trabajo se centra en el uso de datos satelitales, incluyendo imágenes hiperespectrales de las plataformas anteriormente mencionadas, para evaluar y monitorear cultivos globales, el uso del agua y seguridad alimentaria. Él utiliza varios algoritmos de aprendizaje automático como Random Forest y máquinas de vectores de soporte para tareas como el mapeo y la clasificación de cultivos. También enfatiza el uso de plataformas de computación en la nube como es Google Earth Engine para procesar grandes conjuntos de datos geoespaciales. El siguiente es David Lower. Actualmente trabaja en Stanford, en el Lowell Lab. Básicamente es un profesor de la Universidad de Stanford y director del Centro sobre Seguridad Alimentaria y el Medio Ambiente. Es un líder en la aplicación de inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la agricultura y la seguridad alimentaria. Esto para la predicción de rendimientos agrícolas mediante inteligencia artificial y datos satelitales. Esto con un enfoque en el cambio climático. Su caso de estudio viene del medio oeste de Estados Unidos, donde combinó datos de NDVI y modelos climáticos para predecir pérdidas en cultivos de maíz por sequías. El doctor Naoyin Tang, de la Universidad Nacional NSU en Taiwán, y el CRS, que es el Centro de Investigación Espacial y Teledetección. Su trabajo se centra en la vanguardia de la teledetección y la inteligencia artificial. Esto para abordar desafíos críticos en la agricultura y el medio ambiente, especialmente en el contexto de la información geoespacial. Él utiliza imágenes y datos recompilados por satélites como Landsat, Sentinel y MODIS y los combina con algunos algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Su objetivo principal es extraer información valiosa para monitorear y mapear cultivos, por ejemplo, qué se está cultivando, dónde y cómo está creciendo, e incluso pues predecir sus rendimientos, que es lo que queremos hablar más adelante en nuestro caso de estudio. Esto, él, por ejemplo, con el arroz. También evalúa el uso del agua y la humedad en el suelo para comprender cómo se gestionan los recursos hídricos en la agricultura, lo cual es vital para la sostenibilidad. Y analiza el tema fenológico de los cultivos para estudiar esas etapas de crecimiento de las plantas pues a lo largo del tiempo. Y también se detectan algunos cambios ambientales. Esto, pues, por ejemplo, en el monitoreo de bosques o la expansión de áreas de cultivo. Un dato muy interesante es que su hijo también se dedica al nicho de la inteligencia artificial y estudió en Singapur, en la Escuela de Sistemas de Información de Management University. Mona Yunis es una especialista SIG y en Deep Learning, que pues ella lo que quiere o el tema a explorar es la clasificación de los cultivos y detección de plagas con CNN y datos geoespaciales. Principalmente pues con la aplicación del Deep Learning en la agricultura mediante los sistemas de información geográfica. Ella tiene un proyecto que implementa en India, pues para combatir la infestación de langostas utilizando imágenes de Sentinel-2 y modelos de Deep Learning. El entrenamiento de esas redes convolucionales CNN se hace con imágenes satelitales que se recolectan a través del tiempo, o sea, se hace un mapeo histórico para identificar los patrones de las plagas y se integra con los sistemas de información geográfica para mapear zonas de riesgo y alertar a agricultores mediante una aplicación móvil.
En los modelos que pues, se aplicaron en, en este capítulo, en primera instancia pues tenemos el modelo de bosque aleatorio Random Forest, mejor conocido, el cual pues es un algoritmo de aprendizaje automático basado pues en árboles de decisión entrenados mediante pues técnicas de Bayek o muestreo de Bootstrap. Cada árbol pues aprende de una muestra distinta y produce pues su predicción. La predicción final se obtiene por agregación, es decir, promedio voto, y esto reduce la varianza del modelo y pues mejora su generalización. El Random Forest pues es algo robusto ante pues el ruido y la multicolonialidad y es ideal para modelar el rendimiento agrícola pues con datos satelitales, climáticos y del suelo. El siguiente modelo es el de regresión de vectores de soporte, SWR, o mejor conocido como Support Vector Regression, pues es una técnica basada en la teoría de márgenes que busca un hiperplano óptimo en un espacio de características transformadas mediante pues, funciones de kernel, por ejemplo, polinómicas, su capacidad de adaptación a relaciones no lineales la hace pues, especialmente útil para datos agrícolas con múltiples predictores y ruido. Sus hiperparámetros son claves, son pues el tipo de kernel, el coeficiente de kernel y el parámetro de penalización del error. El siguiente modelo es el de redes neuronales profundas, DNN, el cual pues son modelos de aprendizaje profundo compuesto por una capa de entrada, múltiples pues, capas ocultas y una capa de salida. Esta capa, no, cada capa pues transforma la información mediante funciones de activación no lineales, permitiendo pues la captura de relaciones complejas entre predictores como los índices NDVI, GDD, ET, entre otros. Pues estas redes neuronales profundas son altamente pues expresivas y pueden integrarse con estrategias de regularización y ajuste de hiperparámetros para evitar sobreajustes. Se emplean ampliamente en inteligencia artificial geoespacial, pues para predicción del rendimiento agrícola. En la imagen hace pues relevancia que pues tenemos 5 capas de entrada, cual pues están en el intermedio algunas capas ocultas, el cual pues funciona por medio de pesos y esto así hace que cierta información pase o no es filtrada. Y por último tenemos la salida de simplemente 2, entonces se redujo bastante. Otro modelo empleado es el de red neuronal convolucional, CNN, el cual pues son una clase de modelos de learning diseñados para pues, datos especiales como imágenes satelitales. Utilizan filtros convolucionales que extraen pues, características locales como texturas, bordes y patrones espaciales del dosel vegetal. Las capas de polling reducen dimensionalidad y aumentan la abstracción. Gracias a su arquitectura jerárquica, las CNN capturan múltiples niveles pues, de representación espacial, siendo esenciales para estimar rendimientos a partir pues, de imágenes multiespectrales o hiperespectrales. Aquí pues, la diferencia entre estas dos últimas pues, es la cantidad de bandas, en que las últimas pues, procesan más de 8 bandas y pues las multiespectrales por lo general son 3 bandas. En la imagen pues podemos visualizar pues la entrada, la convolución, los polígonos, nuevamente la convolución, sale otra vez el polling pero ya de una manera diferente, la capa totalmente conectada y por último pues la salida. El siguiente modelo que aplica es el modelo de memoria largo corto plazo, o mejor conocido como Long Short Term Memory. Eh,
en donde pues en este modelo principalmente pues es una arquitectura de red neuronal pues recurrente capaz de aprender dependencias temporales en secuencias de datos como series climáticas o índices vegetativas. A lo largo del ciclo del cultivo, pues utiliza puertas que controlan el flujo de información en el tiempo, lo que le permite retener o descartar información relevante. Es particularmente eficaz en la predicción de rendimientos agrícolas cuando pues, las entradas varían por etapas pues, fenológicas. En la imagen pues, podemos ver pues, un poco eh, pues, la funcionalidad de este modelo en donde pues utiliza pues funciones como tangente, hiperbólico y asimismo pues va pasando por ciertas etapas. Por último están los modelos híbridos Machine Learning, Deep Learning con cultivos, el cual integran modelos de crecimiento de cultivos procesuales, el cual pues son modelos basados en datos Machine Learning, Deep Learning, pues para capturar mejor las interacciones pues entre el suelo, la planta, la atmósfera, entre otros. Se usa pues de tres formas. Primero, generar datos sintéticos para entrenamiento, como en SCIM, cual más adelante explicaremos. Segundo, reemplazar procesos mal comprendidos dentro de los modelos de cultivos. Y por último, construir metamodelos que emulan los modelos agronómicos para reducir pues, los costos computacionales. Esta pues integración pues aumenta la robustez, por así decirlo, y aplicabilidad del modelado del rendimiento en escenarios pues reales. Ahora bien, para los métodos empleados, vamos a hablar sobre la segmentación automática de las imágenes, el procesamiento multitemporal de las imágenes, temas de escala, o sea, la escalabilidad de cómo integrar información de diferentes escalas para fortalecer el dataset de una inteligencia artificial. Y vamos a hablar más que todo sobre el deep learning en la agricultura. Esto viene del estudio de la señora Mona Yunis y bueno, pues básicamente el, empezamos con el procesamiento multitemporal de las imágenes, que pues consiste en el análisis de series de imágenes capturadas en diferentes momentos con el fin de identificar variaciones temporales. Por ejemplo, en cultivos, tales como la aparición de plagas, modificaciones en la distribución espacial o cambios fenológicos. Esta técnica permite comparar imágenes históricas con los rendimientos obtenidos en periodos específicos. Esto facilitando así la evaluación de la productividad y el comportamiento del cultivo a lo largo del tiempo. Estas imágenes que vemos acá se toman de eh, un proyecto que corresponde a un análisis multitemporal de los cambios de uso de la tierra en San Fernando, Tamaulipas, de un periodo de 1987 a 2017. Proyecto donde pues se trabajó no solo el análisis multitemporal de estas imágenes, sino que también se analiza una segmentación automatizada de las mismas, pues para ver los cambios en la cobertura. La primera imagen que vemos acá es las imágenes de Landsat en color natural para el municipio de San Fernando en Tamaulipas. Y la segunda es estas imágenes clasificadas ya a través de un algoritmo de segmentación. Ahora, seguimos con la clasificación y segmentación de las imágenes, que básicamente se refiere a asignarle etiquetas a cada píxel de una imagen. Eso corresponde a la segmentación o más bien, o otra técnica es darle esa etiqueta a un grupo de píxeles. Eso vendría siendo ya la clasificación. Esto para identificar elementos como agua, vegetación o algún tipo de cobertura en específico. En nuestro caso, pues los temas que tienen que ver con los diferentes cultivos.
Esa segmentación se puede dar de forma automática, ¿sí? Por ejemplo, encontramos un estudio donde vemos esta segmentación y el estudio se enmarca en el campo de la agromática, que pues integra la agronomía con la robótica y diferentes tecnologías. Específicamente, aborda la necesidad de segmentar automáticamente plantas en imágenes de cultivos, a través de las imágenes, es decir. Esto pues es fundamental para diversas aplicaciones en la agricultura de precisión, tales como la detección de malezas, el conteo de plantas, la evaluación de salud de un cultivo o la aplicación selectiva de algún tipo de tratamiento a una zona del cultivo. La segmentación precisa pues va a poder distinguir las plantas del suelo o otros elementos que vayan a afectar el entorno. Como podemos ver, ahí está un pequeño ejemplo de cómo se realiza la segmentación de las imágenes. Vemos una imagen que puede ser tomada con un dron y después la segmentación de únicamente las áreas que están cultivadas. Este estudio empezaba con una segmentación a través de un modelo de color donde se usan espacios de color como el HSBS, el LAP, el EXG, que significa Excess Green Index, para pues resaltar las plantas o más bien esos colores verdes y eliminar ese suelo marrón o negro que podemos ver en las imágenes. Por ejemplo, en el artículo comparan qué modelo es mejor, ¿sí? El HSB, el LAP o el XG. Aquí podemos ver pues un ejemplo de cómo se realiza esa segmentación. Toman una imagen del cultivo, luego pues se ve el área escogida y luego ya se puede ver cómo se segmenta. Esa, el segundo paso para esa segmentación automática viene siendo la umbralización, donde se aplica un filtro que convierte la imagen a blanco y negro. Y el blanco viene siendo la planta, que son los píxeles verdes que separan pues un umbral, y el negro que viene siendo los suelos o malezas. Vienen siendo píxeles oscuros o básicamente que no corresponden al color natural de la planta, en este caso pues verde. Luego viene la morfología matemática, que corresponde a operaciones como apertura o cierre para eliminar ruidos como manchas aisladas que no son plantas o que fueron tomadas como planta, pero pues se debe hacer esa segmentación correcta. Y pues el resultado viene siendo ya una máscara binaria donde solamente se puede ver qué zonas del cultivo quedan destacadas como planta o como otros aspectos, como el tema del el suelo o la maleza. ¿Esto por qué lo hicieron? O sea, básicamente el propósito del estudio fue seleccionar los espacios de color óptimo y la forma más efectiva de representar las distribuciones de color. Eso para solucionar algunos de los problemas de clasificación en el campo de la agromática. La elección de ese espacio de color es muy crucial porque diferentes espacios resaltan distintas características de la imagen, como el tono, la saturación o la luminosidad, lo cual puede influir significativamente en la precisión de los algoritmos de segmentación. Al identificar mejor pues el enfoque, se busca mejorar la fiabilidad y la eficiencia de los sistemas automatizados para el análisis de los cultivos. Continuando con la metodología de la aplicación de la inteligencia artificial en la agricultura, podemos encontrar un artículo relacionado que es expuesto por la investigadora Mona Yunis, que fue mencionada anteriormente. Ella nos comenta que el aprendizaje profundo en la agricultura, cuando se combina con los sistemas de información geográfica SIG, tienen el potencial de revolucionar las prácticas agrícolas y mejorar la producción de alimentos. Aquí hay algunas aplicaciones clave, lo vemos en este gráfico, donde se nos habla de este aprendizaje profundo en la agricultura y la detección de
enfermedades, la predicción de rendimientos, la gestión de cultivos, la gestión del agua, la gestión del suelo, la detección de malezas y el conteo de frutas o frutos que se puede tener en una de estas aplicaciones. Básicamente empezamos con el seguimiento y la gestión de cultivos. Esto principalmente para las predicciones de rendimientos. Esos modelos de aprendizaje profundo pueden analizar imágenes satelitales y de drones que junto con datos procesados en los sistemas de información geográfica pueden llegar a predecir el rendimiento de estos cultivos, lo que ayuda a los agricultores a tomar decisiones más informadas sobre la asignación de recursos. También se puede hacer un monitoreo a la salud mediante redes neuronales convolucionales, CNN, en imágenes multiespectrales e hiperespectrales. Los agricultores pues, pueden detectar signos tempranos de enfermedades en las plantas o déficit de nutrientes. Cuando nos vamos hacia la agricultura de precisión, la aplicación de la tasa variable VRA, que es básicamente el cómo se integra ese aprendizaje profundo en los GIS y que puede ayudar a determinar las cantidades óptimas de agua, fertilizantes y pesticidas para áreas específicas de un campo, lo que lleva a una mayor eficiencia y pues una reducción en el impacto ambiental. Aquí podemos ver una pequeña imagen de una segmentación de un cultivo donde podemos ver cómo se segmenta respecto al suelo las plantas activas y se seleccionan algunas que pueden tener algún tipo de daño o que debe ser tratada. Ese análisis del suelo pues se puede dar a través de algoritmos de aprendizaje que analizan los datos espaciales del suelo para recomendar enmiendas al suelo o diferentes tipos de cultivos, pues más adecuados para las características específicas de un suelo. Otra de las aplicaciones es la clasificación y el mapeo de cultivos. La clasificación de la cobertura del suelo se puede dar mediante el aprendizaje profundo o deep learning para la clasificación de pues, imágenes. Los agricultores pueden identificar y clasificar diferentes tipos de cultivos en grandes áreas, mejorando las prácticas de gestión de cultivos. También el mapeo de los cambios de uso de la tierra, que utilizando pues datos SIG se pueden analizar con aprendizaje profundo para monitorear los cambios en el uso de la tierra a lo largo del tiempo, lo que ayuda a identificar tendencias en la expansión agrícola o en la urbanización. También podemos hablar sobre la detección de plagas y enfermedades, como la identificación automatizada de plagas, como lo que hablábamos en uno de los casos de estudio de nuestros autores. Los modelos de aprendizaje profundo pueden analizar imágenes de trampas o estudios de campo para identificar especies de plagas y densidades poblacionales, lo cual permite generar algunas medidas de control sobre estas plagas de manera específica. También podemos modelar la propagación de enfermedades con los sistemas de información geográfica que pueden utilizarse para visualizar y predecir la propagación de alguna enfermedad en un cultivo o en función de factores ambientales, lo que ayuda a los agricultores pues, a mantenerse más prevenidos e implementar algunas medidas. El monitoreo del clima como punto 5 también es muy importante, ya que se puede analizar el análisis del impacto meteorológico al integrar los datos climáticos con modelos de aprendizaje profundo. Los agricultores pues, pueden llegar a evaluar cómo algunos patrones climáticos afectan a la salud de los cultivos y pueden tomar algunas decisiones informadas sobre la siembra. La evaluación de riesgos de sequías e inundaciones también es muy importante y se puede dar a través de los SIG para visualizar pues, zonas de riesgo de sequías o inundaciones, mientras que algunos modelos de aprendizaje profundos pueden llegar a predecir alguna futura ocurrencia basada en datos históricos de esta monitoreo del clima. También se puede dar una gestión del riego que iría acompañada pues de un sistema de riego más inteligente
donde este aprendizaje profundo puede utilizarse para analizar los datos de humedad del suelo y las prevenciones meteorológicas para optimizar algunos programas de riego, conservar el agua y mejorar el rendimiento de los cultivos. El análisis de escorrentía y drenaje también puede pasar por este aprendizaje profundo, ya que se puede tener algún tipo de patrón en el drenaje, mientras que se puede llegar a predecir áreas más propensas a la erosión y a la escorrentía, lo que puede ayudar a elaborar estrategias más eficaces de gestión del agua. Finalmente, se puede llegar a dar una optimización total a la cadena de suministro, donde se puede dar más que todo un análisis al mercado, donde con estos datos y con las diferentes ubicaciones se puede llegar a ver dónde es más óptimo el acceso a un mercado, lo que ayuda pues a los agricultores a tomar decisiones sobre qué tipos de cultivo y las estrategias de venta. También temas de logística, distribución y la optimización de rutas de transporte de sus productos, reduciendo algunos de los costos y los tiempos de entrega. Entonces, finalmente podemos hablar de que esta integración del aprendizaje profundo y los SIG en la agricultura es supremamente prometedor. Eso para mejorar la productividad, la sostenibilidad y la rentabilidad no solo del agricultor, sino de nosotros como consumidores finales. Esto pues al aprovechar esos datos espaciales y las técnicas analíticas avanzadas, se pueden llegar a tomar decisiones mucho más informadas y responder de manera efectiva a diferentes desafíos. Eh, Esto pues incluye temas de cambio climático y pues una población en crecimiento. En escenarios pues reales. Continuamos con el conjunto de datos o el dataset utilizado, el cual en primera instancia pues tenemos el rendimiento de cultivos. La fuente pues es el USDA NASS o United States Departamento pues, de Agricultura de Naciones de Agricultura, pues el servicio estadístico. Bueno, este dataset pues proporciona los registros oficiales del rendimiento de soya en bushel por acre en los condados de Corn Belt de Estados Unidos. Sirve como variable objetivo o etiqueta en los modelos pues, de aprendizaje automático, es decir, es lo que el modelo intenta pues, predecir a partir de los datos ambientales y satelitales. Por otra parte tenemos los datos satelitales, en donde pues, se permite observar la salud y el crecimiento del cultivo a través de índices de vegetación como el EBI. Este índice pues, es altamente correlacionado con la biomasa del cultivo y mejora pues, la detección en áreas de alta vegetación, reduciendo pues, el efecto del fondo del suelo y la atmósfera. Por otra parte, la fenología satelital pues ayuda a dividir la temporada pues, de crecimiento de etapas claves como la emergencia, la madurez y la senescencial, lo cual pues es crucial pues para analizar los efectos temporales de las variables ambientales sobre el rendimiento. Se cuenta también con datos meteorológicos, en el cual pues, las condiciones climáticas son factores pues, críticos que influyen pues, el crecimiento y rendimiento del cultivo. Variables como la temperatura, la precipitación, la evapotranspiración y pues, que permiten evaluar los niveles de estrés térmico e hídrico, los cuales pueden pues, impactar negativamente el desarrollo de la planta. Estos datos fueron agregados temporalmente por etapas fenológicas para capturar pues, su efecto específico durante cada fase del ciclo de cultivo. Otro dato que se obtuvo fue pues, los datos del suelo, en donde pues, reflejan las condiciones físicas y químicas que afectan directamente la absorción del agua, nutrientes y oxígenos por parte de las raíces. Por ejemplo, el contenido de arcilla afecta la retención de agua, la densidad aparente influye en la aireación, el pH del suelo determina la disponibilidad de nutrientes y pues al considerar múltiples pues, profundidades se captura una imagen más realista del entorno sí, como el entorno radicular del cultivo. Por último, se obtuvo pues, los mapas de cobertura del cultivo, cual pues la fuente es Cropland Data Layer.
se tuvo en cuenta la resolución de 30 metros y pues este dataset pues, proporciona mapas específicos que identifican qué tipo de cultivo pues está presente en cada píxel del territorio. En el estudio en particular se utilizó para delimitar especialmente las áreas cultivadas con soya en cada condado, garantizando pues el análisis y la modelación que se aplique pues en las zonas relevantes para el cultivo estudiado. Eh, Cabe aclarar pues que adicional a esto, ya en el caso de aplicación, tomamos otro dataset e intentamos pues modelar lo mismo, pero ya se explicará pues más adelante. Para abordar el caso de estudio, pues debemos recordar que este fue extraído del capítulo 16 del libro de Geointeligencia Artificial. Básicamente, en este capítulo nos hablan de cómo se establece un algoritmo de inteligencia artificial que genera predicciones de los rendimientos de un cultivo y qué o cuál de esos datos tiene más peso en la predicción del rendimiento. Se destaca muchísimo la aplicación de esas tecnologías en la agricultura para mejorar la producción, la eficiencia y temas de sostenibilidad. Este estudio específicamente nos habla de cómo se integra de forma multiescala mucha información, no solamente información que es indirecta, hablando así como por ejemplo datos de satélite o imágenes de satélite, sino que también temas de imágenes tomadas con dron en campo y temas de fenología del suelo que se integra como base de datos y se nutre así la inteligencia artificial para generar este algoritmo de predicción de rendimiento. En este estudio se recompiló un registro o los registros de rendimiento de soja del 2008 al 2016, que genera un total de 958 condados en el cinturón de maíz de Estados Unidos. En cuanto al plan de trabajo de ellos, se ve claramente en este mapita mental donde se integra para estos predictores información de satélite, tanto índices de vegetación como imágenes espectrales, también datos meteorológicos como temas de temperatura, precipitación, estrés hídrico. También habla sobre temas del suelo, como los tipos de suelo, las condiciones de los suelos y otros como la fenología, temas de fenómenos biológicos que ocurren en un periodo específico y las prácticas de manejo que puede llegar a tener ese suelo. Cuando se habla de esa preparación de los datos geoespaciales, hablamos de las imágenes satelitales a las cuales se les aplica un filtro, como lo es el EBI o el NDVI que hemos explorado últimamente, con otras exposiciones que integran también imágenes satelitales, datos meteorológicos, tanto de temperatura como de precipitación, los datos del suelo, que es el contenido de nutrientes y el pH del mismo, lo otros, que es la fenología y prácticas de manejo que ya habían sido mencionados, y los modelos de estimación que son utilizados en este pues marco conceptual del capítulo, habla sobre el Machine Learning, la utilización de un algoritmo que es el Random Forest, y los SBR, también temas de Deep Learning, integrando DNN, CNN y LSTM. También modelos híbridos que combinan estos modelos de Machine Learning y Deep Learning con métodos para procesar esa información de los cultivos. Básicamente, los objetivos son identificar esos predictores
que son más influyentes en la estimación de los rendimientos de un cultivo. Su aplicación viene siendo esa mejora en la interpretación de los modelos y la optimización de decisiones a nivel agrícola que pues hemos explorado en otros momentos de esta exposición. Utilizaron pues la capa de datos de tierras de cultivo CDL para recuperar información sobre ubicación de campos de soya. El CDL pues es una capa de datos de cobertura terrestre más bien específica para cada uno de los cultivos. Su resolución espacial es de 30 metros y se crea anualmente en Estados Unidos mediante imágenes satelitales y diferentes extensas mediciones eh, terrestres. En cuanto al marco conceptual, estamos hablando de que se ve en el cinturón de maíz de Estados Unidos y se utilizaron índices de vegetación como el EVI, datos meteorológicos como el Tmax, el T mínimo, la precipitación y los datos del suelo que se han mencionado anteriormente, agregados a los contenidos de arcilla, carbón orgánico y la información fenológica. Básicamente, este estudio abarca una gran parte de Estados Unidos y se busca generar estos predictores de rendimiento basados en imágenes de satélite con este índice de vegetación de bandas mejoradas que es el EVI2. Cuando se hizo la comparación de los diferentes factores que implican o generan los rendimientos de un cultivo, se vio que la importancia del índice de vegetación se atribuye a uno de los más importantes cuando se hace el análisis en conjunto de toda la información. ¿Esto por qué? Porque se atribuye un reflejo directo de la biomasa del cultivo, así como las implicaciones que van a desencadenar cierto tipo de rendimiento y es muchísimo más eficaz que otros predictores como el tema de la meteorología, ya que pues permiten caracterizar la absorción de agua, oxígeno y nutrientes en este caso específico que fue la soya, específicamente más en el contenido de arcilla que afecta pues principalmente a la disponibilidad del agua para la raíz y pues influye totalmente en el crecimiento de las plantas. Uno de los ejemplos que podemos ver en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial a la agricultura es este ejemplo que encontramos en GitHub, eh, que nos habla de la predicción de enfermedades de las plantas mediante el deep learning. Es un cuaderno basado o programado directamente en Google Colab que muestra cómo se crea un modelo de aprendizaje profundo para predecir las enfermedades en las plantas utilizando el conjunto de datos Plant Village. El conjunto de datos es el mencionado anteriormente, el Plant Village, que se utiliza para el proyecto y contiene imágenes de plantas sanas y enfermas. Y pues el conjunto de datos se descarga directamente de Kaggle mediante una API que conecta Google Colab con Kaggle. El modelo utiliza una red neuronal convolucional, CNN, para clasificar estas imágenes. El modelo consta de capas convolucionales, unas capas de agrupación máxima y una capa aplanada y capas densas. Para usar este modelo en GitHub, que va a quedar dentro de la descripción del video, se instala las credenciales de Kaggle. Nosotros lo que hicimos fue generar que nuestro acceso de Kaggle sea directamente con nuestro usuario. Se descarga ese conjunto de datos, se descomprime y se procesa, ¿no? Las imágenes se redimensionan y se normalizan y los datos se dividen en conjuntos de entrenamiento y validación. El entrenamiento de ese modelo pues se compila con el optimizador Adam y la función de pérdida de entropía, la función de pérdida de entropía cruzada categórica. El modelo se entrena con los datos de entrenamiento y la evaluación del mismo se hace en función con los datos de validación. Se informan pues las métricas de precisión y de pérdida.
En cuanto a la predicción, se proporciona una función para predecir la clase de la nueva imagen, que pues viene dada por esta función. Básicamente lo que se hace es traer a Google Colab el código que está subido en GitHub, y allí lo que se hace es básicamente establecer una credencial con Kaggle. Nosotros utilizamos nuestro username y pues se descarga el dataset. Después de descargar el dataset de Kaggle, se crea una carpeta y se descomprime. Posteriormente se importan las librerías que sean necesarias y se define el modelo que va a generar pues nuestra red convolucional. Finalmente se compila y se entrena este código para generar esas evaluaciones y graficar algunos resultados para posteriormente ya hacer algunos de las predicciones necesarias. Al llevarnos el código y hacer una copia en Google Colab y al ejecutarlo, eh, pues tuvimos algunos inconvenientes respecto a los accesos a Kaggle y la importación de los datos. Después de hacer algunas modificaciones al código, se logró generar que este corriera. Sin embargo, al ejecutarlo, nos damos cuenta que no llega a terminar de compilar el mismo y llevamos aproximadamente 8 horas en corriendo este código. Esta parte de los resultados, pese a que ya se sabe cómo es el funcionamiento del modelo, queda pendiente mientras que se genera la correcta ejecución del mismo.